Muchas gracias, Pablo. Yo no sé vosotros, pero yo lo he encontrado muy interesante. Creo que Pablo nos ha hecho una aproximación a un debate casi filosófico en su principio. Nos ha acercado a comparaciones entre la condición humana y la condición de los animales. Nos ha establecido algunos paralelismos para acabar con propuestas muy concretas que podrían incluirse en una posible reforma constitucional. Por tanto, yo creo que nos ha abierto de alguna forma las ventanas y, sobre todo, nos ha hecho pensar, porque sin duda creo que sus reflexiones realmente nos hacen pensar. Os propongo que durante 15 minutos, para no retrasar mucho el taller posterior, establezcamos un diálogo. Os pediría, por favor, que al levantar la mano digáis quiénes sois, para saber por dónde vais y, sobre todo, muy concisos para poder tener más intervenciones. Hacemos unas cuantas y le damos la palabra a Pablo. Allí en el extremo de mi derecha, al fondo, os levantáis y decís, bueno, levantáis, mostráis, vaya, y decís quiénes sois. El micro, tienes que hablar por el micro. Aquí. Hola, mi nombre es Sandra y me represento a mí misma. Esto de hacer una diferencia entre la langosta y el simio, el decir que la langosta no siente en función a qué. Cuando hablamos de los intereses de los animales, creo que defendemos los intereses de todos los animales. Ellos tienen derecho a la vida, a la libertad, sin tener en cuenta a la especie. O sea, eso no tiene nada que ver con nosotros. Están en el planeta como compañeros de planeta. No son, ninguno nos pertenece. El planeta no nos pertenece. O sea, aquí se trata de darles el derecho que les corresponde, de asumirlo, de que la Constitución se dé cuenta de que nos demos cuenta y lo plasmemos en la Constitución. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Por ahí al fondo, compañera, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo llevo mucho tiempo en el mundo de la protección animal, supongo que como casi todo el mundo que trabaja aquí o que está aquí ahora mismo. No soy jurista, pero para mí hay tres cosas importantes. Lo primero, llamar a las cosas por su nombre. Tipificar el delito es importante. Maltratar a un animal debe ser considerado como un delito. Si hacer algo no es un delito, nunca podremos pasarlo por una ley. Y, por otro lado, creo que la Constitución, como las lenguas, están vivas. Y si somos capaces de incorporar a una lengua palabras como WhatsApp, ¿por qué no podemos incorporar a una Constitución como la nuestra nociones, conceptos o artículos nuevos? Una lengua que no evoluciona es una lengua muerta. La Constitución ocurre exactamente lo mismo. Y cuando los poderes en el Gobierno quieren cambiar la Constitución, la cambian. Y han dado prueba cuando cambiaron de la noche a la mañana dos partidos que todos sabemos quiénes somos, el techo económico de las comunidades autónomas. Con lo cual yo creo que eso se puede cambiar. También creo que es difícil, que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo, pero estamos trabajando en ello, todas las personas que se encuentran aquí. Y, por otro lado, creo que todo ciudadano, aun no estando directamente implicado en la redacción de una Constitución, todo ciudadano está en la tarea de reformar la misma, porque esta Constitución es el código legal sobre el que tiene que basar su vida, puesto que vive en este país. O sea, es tarea de todos. Y en este caso, muchas veces, es el ciudadano y la ciudadanía quien se adelanta a la ley. Y nuestro trabajo es eso, la concienciación. Y lo más importante, tipificar el maltrato como delito para que pueda ser juzgado. Es mi opinión. Gracias. Creo que he visto una mano por aquí. Sí, adelante, por favor. Hola, yo soy Natividad Corral de Podemos Animalista. Entonces, era redundando en la primera intervención que hubo, con la que estoy absolutamente de acuerdo, y con la cita que había hecho el ponente del texto de Castelar. O sea, entonces, en esta diferencia de unos y otros animales, habría que probar, como proponía Castelar, por qué son recursos, cualquiera de ellos. O sea, que hay algo no probado ahí y que se está realizando simplemente porque hay el poder para hacerlo, no la legitimidad.
habría que poder probarlo. Y eso entonces llevaría a un problema fundamental en nuestras sociedades, o sea, que aparte del maltrato a veces más visible, nefasto, sin duda, de festejos, etcétera, llevaría al problema de la alimentación, que es una fuente tremenda de maltrato animal y de reducción de los animales a meros recursos. Muy bien, gracias. Sí, ahora pasamos aquí. La última por aquí, por favor, el compañero de la camiseta oscura, negra. Hola, me represento a mí mismo, me llamo Miguel. Era un poco aclarar, al principio cuando has mencionado los derechos de la gente que por trabajo justifica la tauromaquia, yo creo que eso, la dignidad de un animal no humano prevalece sobre un valor o interés económico, sobre todo por encima de todo, y habría que recalcar todo. O sea, no habría que hacer explotación a costa de ningún recurso en los que se consideren unos animales no humanos. O sea, los animales humanos no son recursos, eso es el primer punto dentro de una Constitución. Segundo, en términos de lo que has comentado de las libertades religiosas, habría que ver qué son libertades religiosas cuando hay también otras fiestas religiosas en las que también se sacrifican animales y luego también contemplar la libertad de alimentación, perdón de la palabra, que no haya un veto a que haya comedores veganos o donde las instituciones se pueda pedir alimentación vegana y que no nos vean con malos ojos, como bichos raros, por perdón de la expresión. Luego también el tema de la experimentación creo que ya es un tema que se debería debatir, no sé si en este congreso o en otros congresos, y creo que se debería dejar claro que no procede ya en el siglo XXI seguir experimentando con animales. No hay ninguna razón, ningún recibo bajo ningún concepto. Ni siempre que, como lo has mencionado, que haya una alternativa. No se debe experimentar con animales, simplemente. No es ético y no es valorable si se tiene que cuestionar o no. Y luego también lo que ha dicho la compañera, dentro de la terminología de la Constitución creo que ya es hora que se debería acuñar un término que es el de especismo, igual que está el de sexismo y racismo. Gracias. Vamos a pasar, si os parece, al otro lado. Antes de dar la palabra, saludamos a Jesús Yuste, que es nuestro ilustre presidente, que ya nos acompaña y que se ha incorporado. A ver, allá al fondo hay dos compañeras, pues una de las dos que empiece, por favor. No, las dos. Santiago de Compostela, Amigos de los Animales. Y soy médico y entonces creo que con fundamento puedo hablar de experimentación. Este debate, pues indudablemente las leyes hay que cambiarlas, las leyes se pueden cambiar, pero el debate básico es cualquier ser vivo que sufre, que es capaz de sentir, que es capaz de padecer, alegrarse, celarse, cualquiera de los que hayan tenido o tienen animales sabrá que esto es así, seguir cuestionándose si pueden considerarse con derechos o por lo menos no iguales a los humanos, me parece que hoy en día se debe de ir aboliendo. ¿Por qué? Porque indudablemente tienen emociones. A los seres humanos, como dice el profesor de Lara, hay muchas cuestiones que nos interesan a nivel económico. Tenemos la industria alimentaria, tendremos la experimentación y yo siempre digo que el gran experimentador en sistema nervioso fue Mengele. Hizo los grandes avances de la neurología moderna. Seguro que ninguno de nosotros aprueba la experimentación llevada a cabo por Mengele en los campos de concentración nazi. Indudablemente, mi vida no merece el sufrimiento atroz de un animal y yo los he visto con los cerebros trepanados, vivos, sintiendo. Entonces, esto es aberrante y mientras no se cambie la percepción de un animal como un ser que padece y que sufre, nunca conseguiremos avanzar en legislación. ¿Por qué? Porque siempre partiremos de conceptos distintos, el hombre y los animales. Pero sencillamente el concepto de animal humano no ha cambiado en la historia de la humanidad. Los seres tan evolucionados que en teoría tendríamos que cambiar el planeta, somos conscientes de que diariamente tenemos guerras, hambre, persecuciones. Los animales simplemente quieren que los dejemos donde están, que ser seres libres y que nosotros tenemos que legislar como humanos para protegerlos. Nada más que esto. Gracias. Bueno, me llamo Nieves, llevo más de 30 años en el movimiento ecologista diciendo todos nuestros grupos empatía con todos los seres vivos, animales, vegetales y humanos. Aquí estamos representando ahora mismo a los verdes, mis compañeros y yo, y lo que vamos a decir es que cómo podemos reformar la Constitución
si aún en nuestro país la definición de cultura está basada en el martirio de un ser vivo llamado toro y además llamándolo fiesta nacional. ¿Cómo podemos deformar esa Constitución si a los niños en el Ministerio de Educación se les está diciendo que está adaptado a nuestra sociedad y es por ley y es por cultura la agonía de un ser vivo en un círculo llamado Plaza de Toros y no se le dice que ese ser vivo está sufriendo como él? ¿Cómo podemos ahora nosotros reformar el inicio de esa Constitución si no enseñamos, yo también soy maestra, a los demás seres vivos de esta tierra que todos somos uno? Y eso no se lo transmitimos a nuestros chicos, a nuestros niños. Primero cambiemos la definición de cultura, que no es destrozar la vida de un ser vivo, ni verle agonizar, ni vomitar sangre y aplaudir por ello. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, me llamo Eva Zubieta, soy de Podemos Animalista, pero hablo ahora mismo representándome a mí misma. Creo que el análisis que hemos hecho y que he escuchado está bien, pero no deja de ser un análisis todavía antropocéntrico. Desde el momento en que pensemos que compartimos el planeta con otros seres vivos, no nos hace falta que se parezcan a nosotros. Son simplemente los que estaban aquí antes que nosotros estuviéramos. No nos hace falta similitudes, sabemos que sufren. Creo, además, que supeditar la protección animal a la reforma de la Constitución no es acertado, porque es muy difícil reformar la Constitución, por lo menos por parte de los ciudadanos, no por parte de los gobiernos. Por lo tanto, creo que es interpretable y cabría la protección animal. No me sé la Constitución ahora mismo, la tuve que estudiar en su momento, pero no la recuerdo. Sé que hay muchos artículos interpretables que no dan cabida explícitamente a los animales, pero implícitamente sí se pueden desarrollar en ese sentido. Y con una ley integral de protección animal que además derogue la ley de la tauromaquia, los animales se verían protegidos sin necesidad de tener que pasar por el proceso de reforma de la Constitución. Muy bien, gracias. Siento haber sido crítica, pero Si me os parece parece, voy a dar la última palabra ya y luego hacemos un resumen, contesta ya el compañero y entregamos la mesa al siguiente taller. El compañero que habías levantado la mano, adelante, por favor. Alberto Díez, de Eurogroup for Animals, ANDA, en España. Quizá el concepto que nos han explicado del uso de animales y que vaya necesariamente considerando la capacidad de sufrir, es que realmente eso ya lo tenemos. Está en el artículo 13 del Tratado de Lisboa. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto conviene seguir por ese camino, insisto ya, esa unión entre el uso del animal con el sufrimiento de los animales, con la capacidad de sufrir, ya está. Y está en un Tratado de Lisboa aprobado por el Congreso español, por todos los partidos. Por lo tanto, yo estoy un poco de acuerdo con lo que... O sea, mi pregunta concretamente es si podemos utilizar ese Tratado de Lisboa y las legislaciones que ya tenemos para, en base a un cambio de estructura del Estado, en base a una organización diferente, trabajar por ahí sin tocar la Constitución, y yo estoy de acuerdo con la compañera anterior ahí, o convendría reflejar el artículo 13, como ha hecho Francia últimamente, traducirlo al español e introducirlo en la Constitución española. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Pablo, ¿vale? Y así él puede ya... Sí, pues sí, venga. Pequeño inciso. Porque eres tú, ¿eh? Sí, muchas Adelante. gracias. No, y es un llamamiento general a compañeras y compañeros que están hoy aquí, entendiendo cómo tenemos que construir este debate y la forma que tenemos que construir en este debate. Primero, gritarle al ponente no me parece. O sea, evidentemente no es taurino, fue a defender la abolición en Cataluña. Tenemos que entender que estamos todos en el mismo barco, que tenemos que entendernos, que tenemos que buscar soluciones. Y podemos estar más o menos en desacuerdo con ciertos matices, pero en definitiva más o menos todos tenemos la misma visión de esta cuestión. Entonces eso es lo primero, hacer una recomendación sobre los tonos y sobre las formas, porque aquí lo que estamos es intentando y hemos convocado esto para construir unas ideas y no para destruirlas. Dos, también hacer un llamamiento a menos filosofía y más pragmática, en el sentido de entender que no todo, fuera de este lugar que estamos aquí, la mayor parte de la gente no piensa como nosotros. Y en algunos ámbitos sí, nos acompañan quizá en el tema taurino, nos acompañan en algún tema más de los animales de compañía, nos pueden acompañar, pero ya a medida que vamos metiendo más temas ya nos van dejando más solos y eso lo sabemos.
Entonces, tenemos que entender que esta es una casa de la democracia, es una casa de la participación, es una casa donde vamos a plantear unas ideas, pero que, en definitiva, lo que saldrá como resultado tiene que contar con una mayoría social que lo apruebe. Si no me equivoco, los procesos constituyentes, en el caso que se dieran, cuentan con toda una serie de votaciones y procesos y garantías democráticas que, evidentemente, no se va a decretar el veganismo obligatorio en la Constitución española, o no por lo menos en la próxima. Ya veremos. Pero ese es mi llamamiento. Mi llamamiento es a la construcción, por favor, a que aportemos desde esta visión. Yo, por ejemplo, la última intervención de Alberto me parece brillante, porque realmente busca ese enfoque estratégico, es decir, cómo utilizamos esto. O sea, realmente podemos utilizar lo de Lisboa, un poco lo que plantea Enrique Alonso, ¿no? Tenemos que utilizar lo de Lisboa. Quizá Marita Candela plantea no, pero esto hay que bajarlo primero a los códigos civiles de los países y luego utilizarlo. Hay un buen debate interesante en esta materia. Creo que ese es el debate que tenemos que construir aquí, y esta era más de forma que otra cosa. Muy bien, gracias. Gracias, Leo. Creo que Leo ha sido muy oportuno. Pensad que este taller, su objetivo es una aproximación a cómo podemos repensar la Constitución española, las constituciones de otros países, para que el animalismo y la defensa de los animales quede inserida de una forma clara. No es un tema sencillo, evidentemente, y por tanto nos estamos aproximando. Todos aquí somos animalistas y defensores de los animales, por supuesto. Si os parece, le doy ya finalmente la palabra a Pablo. Él hace ya una intervención final y, repito, entregamos la mesa al siguiente taller, que también abrirá de nuevo turno de palabras. Todos vamos a poder finalmente intervenir y decir cosas. Pablo, cuando quieras. Bueno, la verdad es que yo lo que iba a decir casi lo ha expresado mejor Leonardo, ¿no? Yo, que suelo ser acusado de andar demasiado por las nubes, hoy me puse el ropaje de intentar ser un poco pragmático y se cumplió mi pronóstico y fui el impertinente de la fiesta. No me siento gritado, o sea que no hay problema. Las entiendo perfectamente, que estos énfasis son el producto de una cuestión, de un afán que para muchos de vosotros pues ocupa un lugar muy central en vuestras vidas y además de manera absolutamente respetable, que yo me rindo. He empezado diciendo que yo no estoy en donde seguramente hay que estar más, pero yo, en fin, lo que puedo aportar es más bien esto que apuntaba Leonardo, ¿no? De tratar de pensar de qué manera se puede construir, porque eso es de lo que estamos hablando, un consenso constitucional. Todos los consensos constitucionales o cuasi consensos son complicados en cualquier materia, en cualquier asunto, ¿eh? Y yo creo que aquí hay que ser muy conscientes de que una cosa es el plano moral o ético, donde probablemente vamos a estar en casi todo de acuerdo, y otra cosa es cómo aterrizamos eso en una sociedad que es diversa y plural, y donde mucha gente, estando de acuerdo, quiero pensar en un núcleo duro de prácticas inaceptables de todo punto. Yo no conozco a nadie que se haya manifestado en ningún sentido para decir nada mínimamente justificatorio sobre esas fotografías que algunos de vosotros ni siquiera habéis podido mirar. Pero a partir de ahí la cosa se complica y, bueno, hay que ser consciente de eso, me parece. Y en esa medida, y trato de responder a las preguntas rápidamente más concretas, yo sí creo que a día de hoy la Constitución española ofrece demasiados flancos para la causa, ¿no? O sea, me parece que un tribunal constitucional, con el texto constitucional del que dispone, tiene mucho arsenal para impedir muchas políticas legislativas con las que muchos estaríamos muy de acuerdo. Y creo que en esa medida no es impertinente pensar en una reforma constitucional, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de plantear y al paso, pues, de algunos problemas con los que nos tendríamos que enfrentar. Ya se experimenta con animales. No puedo dejar de decir un par de cositas en respuesta. Ya se experimenta con animales y a todos nos parece bien, además, y necesario. Se experimenta con seres humanos todos los días y se prueban medicamentos con seres humanos todos los días.
Y mi planteamiento es antropocéntrico en un sentido neutral, puramente neutral. No puede ser otro. Yo no puedo tener otro planteamiento ni otro tipo de reflexión que no sea desde mi perspectiva de ser humano. Me muestro, y quien pueda, lo aplaudo, me muestro absolutamente incapaz de pensar, parafraseando el célebre artículo de Thomas Nagel, de pensar como un vampiro. Lo que pasa es que sí creo ser capaz de tener empatía desde mi punto de vista, que no puede ser otro que antropocéntrico, en el mejor sentido posible. Gracias. Gracias, Pablo. Dicho sin acritud y sin gritar también. Gracias, Pablo. El debate sigue. Damos paso, si os parece, a la siguiente mesa, que es la introducción a la importancia de la política pública de protección animal.